Santiago Hernández nunca imaginó que aquel día, que comenzaría como cualquier otro, se convertiría en el más terrible de su vida. Era un hombre joven, de 26 años, que a pesar de las dificultades, siempre encontraba consuelo en las montañas que rodeaban la pequeña granja de su familia. El trabajo en la tierra era duro, pero la rutina simple traía un tipo de paz, un confort silencioso. Tenía a sus padres y la granja, el legado de la familia Hernández. Era todo lo que siempre había conocido. Nada parecía poder amenazar eso, pero esa noche de verano todo cambió. El incendio comenzó justo después del atardecer, el humo subiendo hacia el cielo como una señal de algo mucho mayor. Santiago, que estaba en el pueblo vecino ayudando a un amigo con los bueyes, no sabía lo que estaba a punto de perder. Cuando llegó a casa, el fuego ya había consumido gran parte de la propiedad. El calor era intenso y las llamas lamían el techo de la casa, engullendo todo lo que él conocía. Gritó por sus padres, corrió hasta el granero e intentó salvar lo que quedaba de aquello que había sido su herencia. Pero ya era demasiado tarde. Cuando los bomberos finalmente llegaron, ya no había nada que hacer. Los cuerpos de sus padres fueron encontrados entre los escombros. El dolor que se abatió sobre Santiago fue como un peso que aplastaba su pecho. No sabía qué hacer, a dónde ir o cómo vivir con el vacío que se formaba dentro de él. La granja, su vida, la memoria de sus padres, todo había sido destruido en cuestión de horas. Pero había algo más profundo en su corazón, una sensación creciente de que había algo mucho más oscuro detrás del incendio. Sabía que no había sido un accidente. Los rumores en el pueblo comenzaban a esparcirse y las palabras de un nombre surgían entre las conversaciones susurradas. Eduardo Velázquez, el terrible terrateniente de la región, que en los últimos meses había presionado a su familia para vender las tierras. Santiago, a pesar del dolor, comenzaba a entender que las amenazas de Velázquez no eran solo palabras vacías. Su padre siempre decía que el hombre era capaz de todo para aumentar su poder, y ahora había hecho exactamente eso. Había destruido la vida de Santiago. La rabia comenzó a crecer dentro de él. Una rabia mezclada con una sed de justicia que no sabía cómo canalizar. Durante el funeral de sus padres, Velázquez apareció. Sus ojos estaban fríos, pero su sonrisa era falsa, como siempre. Ofreció condolencias con palabras amables, pero Santiago sabía que el hombre solo estaba fingiendo preocupación. Mientras lo observaba desde lejos, algo en su interior se encendió. El deseo de venganza se mezclaba con el dolor y la desesperación. Juró en ese momento que Velázquez pagaría por lo que había hecho. No importaba cómo ni cuándo, pero haría que el terrateniente sintiera el mismo sufrimiento que él estaba sintiendo. Oye, sé que estás ahí, observando con atención, ya sea en el celular o en la TV, y quiero que sientas el poder de esta historia. Sí. Llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti te está diciendo que este mensaje es para ti. Entonces, aprovecha ahora. Dale me gusta a este video, porque la energía que pones aquí volverá a ti de maneras increíbles. Y no te detengas ahí. Suscríbete al canal, porque el viaje que acabas de empezar a seguir es solo el comienzo. Vamos juntos, en cada nuevo paso, a alcanzar algo más grande. Si sientes que esta bendición está llegando a ti, no dejes de estar a nuestro lado. Dale me gusta, suscríbete y prepárate para lo que viene. El silencio que siguió al entierro parecía interminable. Santiago, solo en su casa, sentía que la soledad se arrastraba por cada rincón. Las paredes, que antes estaban llenas de vida y amor, ahora solo eran recuerdos de un pasado que ya no podría volver. No tenía amigos cercanos, solo la tierra y las memorias de sus padres. Su abuelo, Ignacio, ya había fallecido hace años.
Pero en momentos como ese, Santiago sentía su ausencia de una manera más fuerte. El abuelo siempre hablaba sobre el caballo del destino, una antigua leyenda que se pasaba de generación en generación en la familia Hernández. Una criatura que, según él, aparecería en los momentos más difíciles para guiar a aquellos que estaban destinados a algo más grande. Santiago nunca creyó en las historias del abuelo, pero ahora, en ese momento de desesperación, se encontró pensando, tal vez era hora de creer. El dolor de perder todo lo que amaba era insoportable, pero a medida que el fuego comenzaba a apagarse en su mente, algo diferente tomaba forma. No podía vivir sin hacer algo. Santiago no sabía exactamente qué, pero sentía que necesitaba buscar justicia, o al menos hacer que Velázquez pagara por todo lo que había hecho. Sabía que, para eso, necesitaría la fuerza para sobrevivir a cualquier cosa que sucediera a continuación. Algo profundo dentro de él comenzaba a moverse, como una llama que aún estaba viva, pero solo esperando el momento adecuado para ser alimentada. Y, en ese momento, con la mente llena de dudas y rabia, Santiago tomó una decisión. No podía quedarse allí, esperando que el destino lo aplastara. Saldría en busca de respuestas, de venganza y tal vez hasta de redención. Su vida acababa de cambiar para siempre, y no sabía aún lo que el futuro le deparaba, pero sentía que estaba a punto de encontrar algo que podría cambiar el curso de su historia. Lo que no sabía era que ese camino lo llevaría a algo mucho más profundo que solo la búsqueda de justicia, algo que jamás imaginó, el encuentro con el caballo del destino. A medida que los días pasaban, Santiago sentía una creciente conexión con el caballo negro. Ya habían recorrido muchos kilómetros, cruzado valles oscuros y escalado montañas empinadas, pero algo dentro de él le decía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El caballo, con su postura imponente y mirada fija, nunca se apresuraba, guiándolo pacientemente como si tuviera toda la eternidad frente a él. Santiago, por su parte, ya no estaba tan obsesionado con la idea de venganza, aunque todavía ardiera en su pecho. Comenzaba a darse cuenta de que, por mucho que fuera una parte fundamental de su motivación, lo que realmente buscaba no era solo la destrucción de Velázquez, sino la restauración de su propia alma, el rescate de aquello que el fuego le había arrebatado. En una noche particularmente fría, mientras acampaba bajo las estrellas, Santiago tuvo una conversación silenciosa con el caballo. Nunca había hablado con un animal antes, pero en el silencio de la madrugada sintió una necesidad inexplicable de expresar sus pensamientos. «Todavía no sé lo que estoy buscando, amigo», le dijo, mirando al caballo que se mantenía firme a su lado. «Pero de alguna forma siento que ya no estoy solo. Siento como si hubiera encontrado una parte de mí que estaba perdida». El caballo movió la cabeza, un gesto simple, pero que parecía tener significado, como si le estuviera diciendo a Santiago que siguiera adelante, que estaba en el camino correcto. Fue al día siguiente cuando la verdad de su viaje se reveló de una manera inesperada. Mientras cruzaban una región montañosa, una fuerte tormenta se formó en el horizonte. Santiago sabía que sería difícil continuar, pero el caballo parecía decidido a seguir adelante. Se refugiaron en una cueva para evitar lo peor de la tormenta. Allí, solo con sus pensamientos, Santiago revisó los recuerdos de su infancia y de repente las palabras de su abuelo regresaron con una claridad devastadora. La tierra, la sangre y el caballo, Santiago, son los tres pilares que guiarán tu viaje. Recuerda esto cuando llegue el momento. Esas palabras habían resonado en su mente antes, pero ahora, bajo la luz trémula de la fogata, finalmente las comprendió. El caballo no era solo un medio de transporte, era un símbolo de algo mucho más grande, algo relacionado con su propio legado.
El abuelo le había hablado sobre la importancia de preservar lo que era de su familia, pero también hablaba sobre la conexión que la familia Hernández tenía con la tierra. El caballo representaba esa conexión, la continuidad de lo perdido y la fuerza de la naturaleza para restaurar el orden. Cuando Santiago hizo esa conexión, algo dentro de él se encendió. Sabía, sin lugar a dudas, que la venganza contra Velázquez no era solo una cuestión de retribución, sino un camino más profundo que necesitaba recorrer. Sin embargo, no fue hasta el cuarto día de viaje después de la tormenta que Santiago encontró lo que buscaba. Al descender una colina, vio la imponente casa de Velázquez, una mansión que parecía desproporcionadamente grande para la pequeña región. El terreno alrededor estaba rodeado por guardias y el sonido de risas y conversaciones se escuchaba a lo lejos. Santiago sintió que la tensión aumentaba dentro de él, como si el propio aire estuviera cargado con la promesa de un enfrentamiento. Pero, en lugar de apresurarse, se detuvo por un momento. Miró al caballo y la confianza que el animal emanaba lo hizo respirar profundamente. No estaba allí solo para destruir a Velázquez, estaba allí para devolver a su familia lo que les pertenecía por derecho, y eso cambiaría la historia de esa tierra. En el silencio de la noche siguiente, mientras se preparaba para acercarse al lugar, Santiago comenzó a reflexionar sobre lo que el abuelo le había dicho una última vez. La tierra no es solo lo que vemos, hijo. Ella está viva, y si escuchas, siempre sabrá. ¿Y cuándo es el momento de actuar? El viento aullaba en las montañas al fondo, y algo en esa noche parecía diferente. Santiago no podía explicarlo, pero sentía que el momento se acercaba. Estaba listo, no solo para enfrentarse a Velázquez, sino para afrontar las consecuencias de su propio viaje. La venganza, pensaba, ya no sería el fin de su historia, sino solo el comienzo de algo mucho más profundo. El caballo negro estaba a su lado, inmóvil y firme, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Santiago montó lentamente, sintiendo la conexión que crecía entre ellos. Sabía que no podía retroceder. La tierra que tanto amaba y que ahora estaba marcada por la tragedia necesitaba justicia, y él, con la fuerza del caballo, sería el mensajero de esa justicia. El camino hacia la mansión de Velázquez parecía más corto que nunca. Sentía una sensación de urgencia, pero también de calma, como si todo finalmente estuviera encajando. Cuando llegó el amanecer, Santiago estaba en la puerta de la mansión de Velázquez, listo para finalmente enfrentarlo. Miró al caballo y por primera vez sintió que no estaba solo. Lo que ocurriera ese día estaba preparado para enfrentarlo, no solo con rabia, sino con la sabiduría que el abuelo le había transmitido, con la fuerza del caballo y con la certeza de que la tierra finalmente volvería a sonreír para la familia Hernández. Al llegar a la mansión de Velázquez, Santiago se detuvo frente a las imponentes puertas, sus ojos fijos en lo que estaba delante. La rabia que lo consumía aún estaba allí, pero ahora había algo más. Sabía que el enfrentamiento no sería solo físico, sino una batalla interna, una lucha contra todo lo que había llegado a ser y lo que estaba a punto de dejar atrás. El caballo negro a su lado parecía comprender el peso del momento, su respiración calmada y profunda, contrastando con la tensión palpable que llenaba el aire. Los guardias, al darse cuenta de la llegada de Santiago, intentaron acercarse, pero el caballo negro avanzó con una autoridad silenciosa, como si no permitiera que nadie se acercara a su jinete. El animal, con su postura imponente, parecía ser la propia personificación del destino. Santiago, con el corazón acelerado, descendió de la montura y caminó hasta la entrada, los pasos firmes, pero la mente aún vagando entre el deseo de venganza y la necesidad de hacer lo correcto. Velázquez apareció en la terraza de la mansión.
sus ojos oscuros observando a Santiago con una arrogancia que por un momento hizo que el joven dudara. El terrateniente, con su mirada fría y su sutil sonrisa, descendió lentamente las escaleras. Entonces, decidiste venir, joven Hernández. Pensé que esto ocurriría más temprano que tarde. ¿Qué deseas ahora? ¿Tu venganza? ¿O quizás aún quieras venderme tus tierras?, dijo Velázquez con desdén, como si todo fuera un simple juego. Santiago no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró al caballo negro, que estaba a pocos pasos de él, como si esperara orden. El caballo parecía entender la gravedad de la situación, y su presencia era como una fuerza silenciosa que llenaba el vacío entre los dos hombres. Santiago respiró profundamente, sintiendo el dolor de la pérdida, pero también el peso de la memoria de sus padres, la tierra que había sido tomada y el legado que debía ser restaurado. «No estoy aquí para negociar, Velázquez», dijo finalmente Santiago, la voz firme y llena de determinación. «Estoy aquí para recuperar lo que es mío por derecho. Lo que hiciste a mi familia, a mi nombre y a mi tierra no será olvidado. No puedo dejarte ganar. No más». Levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con una mezcla de rabia y resolución. La idea de justicia ahora estaba mucho más clara para él. Ya no se trataba solo de venganza, sino de restaurar el equilibrio que había sido destruido. Velázquez se rió, pero había algo en su risa que parecía vacilar, una pequeña grieta en su confianza. «¿Crees que puedes hacer esto solo? Soy el hombre más poderoso aquí. Eres solo un joven con un caballo. No hay fuerza suficiente en el mundo para derribarme». Pero mientras hablaba, una sombra parecía extenderse sobre él, como si por primera vez el propio terreno bajo sus pies comenzara a moverse en su contra. Santiago sintió eso, y en su corazón algo le dijo que el momento de actuar había llegado. Con un movimiento rápido, Santiago desenvainó la espada que llevaba, sintiendo la conexión con ella, con la tierra y con el legado de su familia. Estaba preparado para lo que viniera, con o sin la lucha que Velázquez intentaba provocar. El caballo negro avanzó un paso, y el viento parecía aumentar a su alrededor, como si la propia naturaleza se estuviera alineando del lado de Santiago. No era solo el fin de una disputa, era el fin de una historia de opresión y la promesa de un nuevo comienzo. Velázquez, viendo la postura de Santiago y el poder silencioso del caballo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Retrocedió, pero no lo suficiente. El enfrentamiento que siguió fue rápido y decisivo. Velázquez intentó usar a sus hombres para intimidar a Santiago, pero el caballo negro los apartó con facilidad, impidiendo cualquier avance. Santiago, con un golpe preciso, desarmó a Velázquez, haciendo que el hombre cayera de rodillas frente a él, ahora vulnerable. «No soy como tú», dijo Santiago tranquilamente, mirando a Velázquez con una expresión que mezclaba dolor y compasión. «Pero no voy a permitir que sigas destruyendo vidas. Esto ha llegado a su fin para ti». El hombre poderoso estaba ahora a los pies de Santiago, derrotado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Velázquez, con la mirada perdida, sabía que su reinado de terror había terminado. Santiago no se preocupó por matarlo, pues sabía que eso no traería de vuelta a sus padres, ni restauraría lo que había sido perdido. Simplemente lo dejó allí, humillado, como un símbolo de que el mal puede ser derrotado, incluso cuando parece invencible. Miró al caballo negro que estaba a su lado y un sentimiento de paz lo envolvió. La venganza ya no parecía más necesaria. El caballo, su montura y su guía lo había llevado a un entendimiento más profundo de lo que realmente importaba. Con la misión cumplida, Santiago volvió a montar el caballo negro y partió, no solo para dejar a Velázquez atrás, sino para comenzar de nuevo su vida.
El caballo no era solo la clave para su venganza, era la clave para la reconstrucción de su propia identidad, para el renacimiento de su familia y de la tierra que siempre amó. Y así, con el viento golpeando su rostro y el sonido del caballo golpeando firmemente el suelo, Santiago finalmente supo que estaba listo para vivir de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este viaje de superación? Quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo, comparte tus ideas y vamos a crear un debate poderoso juntos. Al fin y al cabo, la verdadera transformación comienza cuando nos unimos y compartimos experiencias. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, nos motiva a traerte más contenido increíble. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte nada. El viaje no termina aquí, y tú mereces ser parte de él. Vamos juntos. Dale me gusta, comenta y suscríbete. Lo mejor está por venir.